Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad formativa y sensibilizadora en materia de victimología. Vamos a trabajar durante esta jornada bajo una perspectiva que enfatiza la visión de la víctima. Es por consiguiente un abordaje victimológico, el cual se va a complementar con un abordaje de género y también con un abordaje de derechos. Vale aclarar que los tres tienen en común el ser enfoques o abordaje de carácter inclusivo. Y esto nos obsta para que utilicemos también otras perspectivas, como por ejemplo una visión psicosocial y sobre todo una visión donde concurren diversas expresiones del saber, es decir, sobre todo interdisciplinaria. Voy a agradecer su atención y su interés en estos contenidos porque la idea también es que sean herramientas de trabajo. Es decir, no solamente teorizar o especular filosóficamente sobre el tema de la víctima, sino que sean también insumos para que el quehacer que ustedes adelantan en sus diversos ámbitos de trabajo puedan contar con estas valiosas herramientas. La estructura organizativa, como verán ustedes en la propuesta de sumario o de agenda, está conformada de 5 aspectos. La parte del marco introductorio, donde se precisa, además de este saludo, se precisan los abordajes. También la estructura organizativa de la exposición. Decir que vamos a trabajar un acercamiento al tema, una aproximación al tema. Vamos a desarrollar también cómo el tema de los derechos de la mujer, de la violencia en contra de la mujer, etcétera, tiene que asumirse con una perspectiva de proceso, es decir, con una perspectiva de carácter histórico. Finalmente, en un tercer momento, nos vamos a concentrar en momentos o etapas, en representantes de diversas corrientes y sobre todo en qué factores hay que considerar para explicar cómo se ha expandido el interés en el tema de género. Vamos a trabajar también algunos aspectos tal vez de orden doctrinal, como sería la elaboración conceptual de algunas categorías que hacen parte del derecho victimológico. Para cerrar la jornada con una reflexión teórica, sobre todo acerca de la teoría de la condición de vulnerabilidad. Cuando hablamos nosotros, haciendo la aproximación al tema, debemos decir que usualmente cuando hacemos referencia al tema de víctima, podemos caer en lo que se denomina dentro de la teoría de la víctima el victimismo, es decir, aquella perspectiva peyorativa que infunde más bien lástima y conmiseración acerca de las personas o grupos de personas que son objeto de procesos de victimización. Tenemos que erradicar esta perspectiva entonces de carácter lastimero o estigmatizante que hace mucho daño a las víctimas, no solamente de violencia contra la mujer, sino en general de violencia contra todos aquellos y aquellas que hacen parte de lo que se denomina sujetos en condición de vulnerabilidad. Yo quisiera que ustedes entonces precisaran, cuando desarrollen, cuando multipliquen o socialicen los conocimientos adquiridos en este proceso formativo y sensibilizador, empiecen aclarando siempre que los enfoques son claves, porque ellos son quienes le impregnan y le dan sentido de racionalidad a la explicación. Estos tres entonces, he dicho, se complementan con un enfoque psicosocial y también con otros de carácter interdisciplinario y asumiendo una perspectiva eminentemente práctica. Aquí me gustaría, a manera de introducción, señalar lo siguiente. Cuando hablamos nosotros de las víctimas, que ya dijimos, hay que tener mucho cuidado con designarlas. ¿Por qué? Porque la primera fuente de discriminación es la palabra. Cuando decimos menores, por ejemplo, transmitimos mensajes peyorativos. Igualmente no deberíamos utilizar entonces la expresión mayores. Eso todavía está en proceso. Pero lo interesante es que deben considerar ustedes que además de la palabra o de la noción víctima, existen otras categorías alternativas. Por ejemplo, persona resiliente, sobreviviente o persona luchadora. Incluso, hacer una aclaración, cuando designamos a la persona que es objeto de victimización como sobreviviente, queremos enfatizar que esa persona ha atravesado un proceso de rehabilitación. Cuando hablamos de una persona que es luchadora, está inmersa en dicho proceso. Y cuando hablamos de las víctimas, entendidas como personas resilientes o grupos resilientes,
lo que queremos subrayar es sobre todo la importante contribución que el individuo o los colectivos pueden hacer en su proceso de recuperación. Pero importante es este dilema que se plantea socialmente dentro del imaginario colectivo. ¿Ser víctima es un destino? ¿Ser víctima es un costo inevitable a pagar? Importante decirles que cuando nosotros hablamos de aquellos que consideran que ser víctima es un destino, están marcando a la víctima, están estigmatizándola. Ustedes recordarán incluso que en la perspectiva popular muchas veces se dice están los que nacen con estrella y otros que nacen estrellados. Esa perspectiva está bien si se quiere para el conocimiento vulgar o popular, pero ustedes que trabajan en diversas áreas de responsabilidad, que son técnicos y técnicas, no pueden creer que se nace víctima, ni que tampoco serlo es un destino ya predeterminado. Dentro del imaginario social también existe una perspectiva complementaria, y es que además de creer que se nace o se es víctima por destino, por una especie de suerte indefectible, están quienes consideran que es un costo a pagar. Y en esa línea se dice, en el imaginario colectivo, cuando le pasa algo a alguien, a saber qué ha hecho, a saber en qué andaba metido. Toda esta carga de preconcepciones, de prejuicios, de ideas preelaboradas, dañan y revictimizan a la víctima. Por eso, por favor, yo quisiera en esta palabra o marco introductorio señalar que tanto el considerar a las víctimas individual o colectivamente como una especie de suerte o destino que es casi un destino ineludible, o señalarlas como una especie de costo a pagar, es una perspectiva errónea. Tenemos que erradicarla. También en la misma línea, nosotros deberíamos entender que en suma ambas visiones deben ser superadas, dado que han hecho mucho daño a la perspectiva con que la sociedad mira el tema de la victimización. Como miran ustedes, podemos denominar a la víctima, decía, de diversas maneras. Hay algunas expresiones alternativas que pueden ser también potencialmente estigmatizantes. Por ejemplo, en el mundo del derecho, la idea de la víctima está asociada a la de un sujeto pasivo. Desde la expresión pasivo se da a entender que la persona victimizada, hombre, mujer, niño, niña, adolescente, senescente, etc., no tiene que construir en nada su recuperación y no se espera nada de ella. Por eso se le denomina el sujeto pasivo. Esto es importante decirlo porque tenemos que utilizar, si no en el proceso, dado que ahí hay formalismos que no son tan fáciles de romper, pero sí en nuestros estudios, en nuestros informes, categorías alternativas. Ya mencionaba 2 o 3, sobreviviente, luchadora, persona resiliente. También se puede utilizar expresiones como ofendido u ofendida, la lesionada, persona afectada. En todo caso, y a mí me gustaría que les quedara como muy claro, que en todo caso la persona que es denominada víctima y que es objeto de un proceso de victimización es aquella a la cual se le ha infligido un daño que puede ser material o que puede ser también moral, un daño que puede ser tangible o intangible. En ese sentido, la cualidad o la clave para la determinación del estatus de victimización es el agravio. Agravio que ya dije puede ser de 2 formas. Sin embargo, el agravio no es suficiente. ¿Por qué? Porque puede ser que en el proceso de agresión el ofensor, el victimario o perpetrador resulte también dañado. Por ejemplo, en los casos en que la víctima se defiende en el ejercicio de legítima defensa. El hecho de que esté golpeado o golpeada no significaría necesariamente que aquella persona es víctima. Al contrario, es una persona agresora, ofensora, que ha resultado afectada por su acción injusta. Por eso, por favor, que les quede claro el primer elemento para la determinación de la calidad o estatus de víctima. Es el agravio. Agravio que ya dije puede ser moral o que puede ser
material. Ahora bien, ¿cuál es la otra característica o elemento central para la determinación del estatus? Que ese daño recibido, que ese daño experimentado, sea injusto. Es lo injusto lo que define y califica el daño que percibe la víctima, individual o colectivamente, porque ya veremos hay procesos de microvictimización o de macrovictimización. Por ejemplo, macrovictimización, por ejemplo, cuando se da una acción colectiva contra un grupo de personas, a lo mejor minorías, a lo mejor una masacre, ahí hablamos de macrovictimización. Pero cuando la acción es más de bien de tipo individual, es microvictimización. La idea de víctima, y hay que buscarle o rastrearle dentro de su etimología, víctima viene o proviene de victimari, del latín victimari. ¿Qué quiere dar a entender esta expresión etimológicamente? La idea de víctima es la de la persona o el animal que está sacrificado o destinado al sacrificio. De ahí viene aquella perspectiva de ver a la víctima como una especie de suerte o destino indefectible, que ya dijimos le ha hecho mucho daño al tema de los procesos de victimización y que ha revictimizado. Pero además existe otra perspectiva de qué es víctima. Es la persona que se expone o que se ofrece, a la que se ofrece un grave riesgo en obsequio a otra. Persona que padece un daño por culpa ajena o por causa fortuita. Y persona que muere por culpa ajena o por accidente fortuito. La idea de la víctima, al margen de estas elaboraciones conceptuales que son muy básicas, debe reunir entonces dos parámetros o dos prerequisitos: la idea de ese daño y la idea de lo injusto de ese agravio. Yo quisiera en este punto decirles que cuando hacemos una determinación de qué es algo, es un problema no solo filosófico en general, sino dentro de la filosofía es la ontología la que se ocupa de determinar qué sujeto u objeto es algo. Y en esa línea entonces a la víctima, en un ejercicio ontológico, la definimos por el agravio y por lo injusto del daño. Además, ¿quién es víctima? No solamente la persona que percibe o que recibe un daño injusto, sino que también la idea de víctima está asociada a sujetos que hacen parte de su entorno. Miren qué interesante, porque en una visión más bien restrictiva, el sujeto directamente afectado, lesionado, va a ser considerado víctima, como era en el ordenamiento jurídico vigente en el país a principios de siglo. Víctima era solamente aquel sujeto que resultaba dañado. Pero ahora en la idea de víctima concurren también otros sujetos. Y veamos quién puede ser también víctima. El compañero de vida, esposa, también parejas del mismo sexo, el hijo, la hija, las personas que tienen un vínculo de consanguinidad. Pero además de estas personas que hacen parte genealógicamente de su grupo familiar, hay que llamar la atención que también en los procesos de victimización se considera víctima, por ejemplo, cuando hablamos del tema de la violencia contra la mujer, hablamos también de que potencialmente hay temor y se genera, sobre todo, cierto miedo en las mujeres de la comunidad cuando una mujer es afectada. Esta idea es importante que les quede claro. También una persona que hace parte de un orden comunitario, de la persona que es afectada, debe ser considerada víctima. O también víctima va a ser también un socio en una relación mercantil. ¿Por qué? Porque si para el caso una persona está siendo objeto de una extorsión y ésta tiene un socio, la persona socia puede suponer o considerar que el próximo en ser, ya sea estafado, o que le puedan estar exigiendo de manera forzada o bajo una amenaza una cantidad de dinero, también puede llegar a tener miedo entonces su socio. Entonces, ¿quién va a ser víctima además del grupo familiar? Quien haga parte de un entorno familiar, quien haga parte de un entorno comunitario y quien haga parte de un entorno mercantil. En suma, todo esto entonces debe considerarse víctimas.
porque la idea de la víctima en modelos de justicia democrática y en modelos de justicia respetuosos de los derechos humanos y las libertades fundamentales hay que verla en sentido amplio o extensivo. Ya no va a ser solo la persona únicamente afectada, sino los tres entornos a los que he hecho mención. Otro dato importante es que según un instrumento del derecho internacional que ustedes deben conocer desde ya, que es la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y Abusos de Poder, de 29 de noviembre de 1985, a través de una resolución de Naciones Unidas, Asamblea General, ojo, se determinará también que es víctima la persona que por intervenir en auxilio de quien estaba siendo afectado, ojo, también resulta lesionado. Aquí entonces incluso podemos extensivamente considerar hasta la persona del servicio de seguridad, por ejemplo, un policía. Esto es importante para que no nos quedemos con esa visión como muy limitada o con una visión tan restringida de que solo la persona directamente afectada es víctima y punto. Ya lo vimos, hay también círculos o entornos, como le llaman, que también deben considerarse como parte de los procesos de victimización. Esta declaración de 1985 es considerada dentro del desarrollo del derecho internacional como la normativa referencial o paradigmática en materia de derechos de las víctimas. Y de ahí se van a derivar muchos instrumentos, tanto de derecho interno como internacional, porque es la declaración de las Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y abuso del poder, que ya sabemos no son sinónimos. Otro dato importante es lo que tiene que ver con la evolución histórica y con el desarrollo de la victimología. Quisiera en este punto detenerme a precisar lo siguiente. En el tema, por ejemplo, de los derechos de la mujer, y miren ustedes que es hasta relativamente reciente que el violar derechos de la mujer era considerado violar derechos humanos. Así lo dice, por ejemplo, el artículo 18 de la Declaración y el Plan de Acción de Viena en la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio de 1993, que señala que violar los derechos de la mujer es violar también los derechos humanos. Miren qué interesante, porque es una constatación que busca reafirmar que tocar el catálogo de derechos en pro de la mujer también es tocar el catálogo de derechos humanos. La idea que yo quiero vender en este punto es qué son los derechos de la mujer. Poco a poco se ha ido, digamos, construyendo dentro del imaginario social, dentro del imaginario colectivo, una perspectiva que no es lineal ni que es única, sino que a través de los momentos de la historia hay una perspectiva de qué son los derechos de la mujer. Ustedes no me dejarán mentir que frente a este tema de los derechos de la mujer, ojo, hay por ejemplo mucho prejuicio, mucha preconcepción y, como lo decía antes, muchas ideas preelaboradas. Pero la primera idea, cuando ustedes escuchaban el tema de los derechos de la mujer, es que el tema de los derechos de la mujer tenía que ver con un abstracto irrealizable, como una cuestión utópica, como una cuestión quimérica. Utopía o quimera equivalía a los derechos humanos de la mujer. Es decir, era algo bueno y deseable, pero nunca se iba a dar. ¿Quién se podía oponer a la idea de que la mujer como sujeto es sujeto de derechos? Nadie. Pero en la práctica no le respetaban sus derechos, ni se consideraban entonces que como parte de una sociedad democrática había que reconocer también su catálogo de derechos específico y general. Entonces viene la primera parte dentro del desarrollo histórico, que es ver a los derechos humanos de la mujer como una cuestión, decía, utópica, como algo deseable, como irrealizable, un abstracto. En la década de los 70, sobre todo en América Latina y en otras partes del mundo, la idea idealista, casi una idea más bien filosófica de los derechos humanos, perdió sentido. Y entonces la perspectiva dentro del imaginario social
se modificó. Ya la idea de los derechos humanos ya no aparecía como una cuestión utópica, quimérica, idealista, sino que ahí aparecía como una cuestión ideológica. Y eso de los derechos humanos decían, ¿qué es? ¿A quién le atribuían aún ahora, a quién le atribuyen la perspectiva que la defensa de los derechos humanos es una cuestión ideológica? Antes, sobre todo en el marco del conflicto armado en la década de los 80, se le atribuía sobre todo a estructuras emergentes, aquellas que procuraban cambios sociales. Y por ello en América Latina y en otras partes del mundo se adjudicaba la defensa de los derechos de la mujer sobre todo a sectores de izquierda. Son sectores emergentes, decía, rojos, ideológicamente comprometidos con el cambio social, los que andan procurando y los que llevan como bandera la idea de los derechos de la mujer. Pero como que ahora eso ya parece desfasado en un mundo de la posmodernidad, en un mundo, como dicen, millennials, y en un mundo de la cuarta revolución industrial, como que lo ideológico ya no tiene ese sentido de control que tenía antes. Pero ahora entonces, ¿a qué equivale la idea de los derechos de la mujer? Ya no equivale tanto a lo idealista ni a lo ideológico, sino que ahora se le asigna la visión que los derechos de la mujer son un problema para que la ley se aplique. Y entonces ya vienen diciendo siempre quienes tienen ese control de poder androcéntrico patriarcal, tienen la visión de que son un valladar, un muro de contención, una limitación para que se aplique la ley. Es la descalificación que el poder hace frente a los derechos humanos, porque metafóricamente, si esa pared que tienen ustedes a un lado se llama derechos humanos, la contrapared o contrapoder se llama, ojo, poder. El poder que puede ser androcéntrico, hegemónico patriarcal, el poder que puede ser adultocéntrico, etcétera, siempre confronta con los derechos humanos. Por eso una de las primeras tareas del poder, de quienes tienen la titularidad en su ejercicio, es siempre la descalificación de quienes reivindican posiciones de derechos humanos. Pero ya no lo hacen con esa visión de ser un imaginario utópico, ya no lo hacen con esa visión ideológica política. Ahora lo que acusan tanto a defensores y defensoras de derechos humanos como también a aquellas que hacen parte del movimiento social y específicamente en el movimiento pro igualdad de género, miran entonces en el tema de los derechos humanos un problema para que se aplique la ley. La descalificación y la exhibición entonces viene por ese lado. ¿Pero qué son los derechos humanos? Yo quisiera y que por favor les quede claro a ustedes que más allá de las perspectivas o de las elaboraciones que se tengan de los derechos humanos y no meternos tanto a una cuestión de orden muy filosófico, sino que la idea de los derechos humanos, al margen de las visiones, al margen de las definiciones, los derechos humanos deben estar basados en un triple soporte. Por un lado, la idea de los derechos humanos ha de descansar en la idea de la libertad. Por otro lado, debe descansar en la idea de la igualdad y finalmente en la idea de la dignidad. Empiezo entonces por esta última. La idea de la dignidad, que es inherente al ser humano, tanto individual como colectivamente, es el otro nombre que recibe la lucha por los derechos humanos. La lucha por los derechos humanos y libertades democráticas es la lucha por la dignidad humana. Hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional, que trabajan muy bien la elaboración de la idea de dignidad. Yo pediría entonces que tengamos claro que afectar derechos humanos es afectar el soporte en el que estos descansan, la dignidad. Pero igualmente, ¿cuál es el otro basamento? Es la igualdad. Pero cuidado, no digo igualitarismo, digo igualdad. La igualdad es una conquista liberal. La idea de la igualdad está muy afincada en el pensamiento jurídico. Por eso se dice que todos los seres humanos somos iguales frente a la ley. Y en derecho internacional se dice que en el plano de la Comunidad Internacional de Naciones todos los estados actúan en un plano de igualdad formal. Pero yo quisiera hacer una pregunta y que ustedes se cuestionen. ¿Quién de ustedes quisiera ser igual que un compañero o una compañera de trabajo? ¿No reivindican más bien su derecho a ser diferentes? Si eso es así, lo importante es entender que la idea de igualdad
comporta o supone el derecho a la diferencia. Y miren qué interesante, la idea de la igualdad supone el derecho a la diferencia porque al final las diferencias hacen parte de nuestra identidad. Nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar, es decir, nuestra idiosincrasia y nuestra ideología, hacen parte identitaria de nuestra calidad de seres humanos. Cada quien tiene un catálogo propio de características y esto lo hace un ser especial, distinto y especial. Por eso la igualdad no debe verse en sentido mecánico. La otra idea es la idea de la libertad. Los seres humanos somos naturalmente libres. Y por eso existe incluso como parte de esta libertad ese principio jurídico o del derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. En esta línea entonces, este problema conceptual, este problema que he dicho es ontológico, filosófico, en qué descansan los derechos de la mujer, se dice que se resuelve señalando estas tres notas distintivas: la libertad, la igualdad y la dignidad. Ahora bien, antes de pasar a esto que viene a continuación, que es muy importante también, yo quisiera hacerles una aclaración. En todos los procesos formativos y sensibilizadores se tiende a hablar de los derechos humanos como una cuestión como muy formal o muy filosófica. La idea de los derechos humanos está asociada a tres cosas, no lo olviden. Los derechos de la mujer son, primero que nada, valores, pero en segundo lugar son satisfactores de necesidades espirituales y materiales. Pero al final, sobre todo, los derechos de la mujer deben ser reconocidos como facultades, que deben estar recogidas o reconocidas en las normativas. Desafortunadamente, en un mundo androcéntrico, el legislador, como no le interesa garantizar ciertos derechos, los omite o, entre comillas, los olvida incluir dentro de los distintos cuerpos jurídicos o instrumentos jurídicos. Pero lo cierto es que los derechos de la mujer tienen una trilogía, y no estoy haciendo referencia al soporte, al trípode en que descansan, sino que estoy haciendo referente al carácter de los derechos humanos de la mujer. Son, por un lado, no lo olviden, sobre todo, valores que orientan la conducta humana y que soportan a un ordenamiento. Son también satisfactores de necesidades, porque acaso la libertad de expresión, el comer, el tomar agua, no son un reflejo de satisfacción de necesidades y paralelamente derechos humanos. Al final, entonces, los derechos humanos son instrumentos, ojo, que satisfacen necesidades. Y sobre todo, al final, también reconocerlos como facultades. Esa trilogía es importante que ustedes la manejen. Y aquí yo me atrevería, antes de entrar a esta parte, a decirles algo que yo quisiera que manejaran con mucha propiedad. Los derechos humanos deben verse como tres cosas: como limitativos del poder androcéntrico. 1. Los derechos humanos deben verse como una auténtica conquista social. Y los derechos humanos deben ser reconocidos como un instrumento que empodera. Por favor, que no se les olvide entonces esa trilogía de que son los derechos de la mujer, porque al final no solo son valores, facultades y satisfactores de necesidades, sino que son limitativos del poder, auténticas conquistas sociales y medios de empoderamiento. El empoderamiento, que lo habrán escuchado en muchas capacitaciones, tiene también un sentido que no es solamente de dignificar a la persona, sino que le permite su realización, y al final lo más interesante es que el empoderamiento libera al sujeto. Por eso, por favor, que les quede clara esta primera parte. Los derechos de la mujer también son derechos humanos. Así lo ha dicho la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que ha reafirmado lo que muchas veces se nos ha olvidado, que lastimar derechos de la mujer es lastimar los derechos humanos. Voy entonces a entrar a un aspecto que es central en su formación. En su formación, a mí me gustaría que les quedara claro que como proceso histórico, la lucha por los derechos de la mujer ha tenido, digamos, una serie de expedientes o factores que han replanteado el interés en las víctimas.
y han replanteado el interés en las víctimas porque no me dejarán mentir. Antes el interés era el victimario, incluso hasta construía a veces perfiles fisonómicos. Los primeros criminólogos, ustedes recordarán a Garófalo, a Lombroso, a Ferri, trabajaban sobre todo el aspecto que tenía que ver con el criminal. Y la víctima, excepcionalmente y de manera muy residual, se ocupaban de ella. En un momento, por ejemplo, plantearon la idea de un fondo de compensación para las víctimas, para los ofendidos en una acción delictiva. Pero digamos que en términos amplios o generales, el interés ha sido históricamente por el tema del victimario. Y eso ha sido un problema también del derecho penal, del derecho procesal penal, de la criminología, inclusive hasta de la psicología, déjenme decirles. Por eso a mí me gustaría que entendamos que hay, sin embargo, unos puntos que plantean un antes y un después en la evolución de la perspectiva con que se mide el tema victimológico. Y en primer lugar aparece la victimología. La victimología es un saber interdisciplinario. La victimología, como teoría de la víctima, algunos disputan su cientificidad porque algunos consideran que no es un estudio científico porque carece de algunos rasgos, dicen ellos, de un auténtico conocimiento o disciplina científica. Su servidor es de los que postula por la idea que la victimología tiene el rango y el estatus de ser un conocimiento científico. Pero algo interesante es que la victimología fue definida en 1973 en el primer simposio mundial de víctimas en Jerusalén bajo el nombre de que la victimología es la ciencia que estudia científicamente a la víctima. Ese estudio de la víctima es el objeto de estudio de la victimología. Los pioneros del pensamiento victimológico son von Henting, Benjamin Mendelssohn y toda una secuencia de victimólogos que parten de algo, que parten del descuido que la ciencia en general ha tenido frente al tema. Ya lo dije, penal, procesal penal, criminología, psicología social y otras disciplinas, nada que ver con la víctima. Entonces la victimología surge del desprecio, de la invisibilidad que el tema de la víctima ha ocupado en las diversas ramas del saber. En esa línea, la victimología se ocupa de cuál es el catálogo de derechos, de estrategias de abordaje, de la tipología o diversas modalidades o clases de víctimas, de protocolos de atención, de factores endógenos y exógenos que concurren para que alguien pueda ser víctima, etcétera, etcétera. Por eso en este proceso formativo y sensibilizador nos hemos querido ocupar de diversos aspectos para que tengan por lo menos una visión general del tema victimológico. La victimología es una ciencia interdisciplinaria, una ciencia que, como he dicho, desde el 73 ha sido conceptualizada como un saber interdisciplinario y como un saber que se ocupa específicamente de un objeto de estudio que es el estudio científico de la víctima. Y la victimología, que tiene ahora grandes exponentes, por ejemplo el profesor Manzanera en México, Hilda Marchiori en Argentina, que habla de una rama del derecho que se llama derecho victimológico. La victimología es una ciencia interdisciplinaria, porque el abordaje de la víctima debe ser metajurídico. No solamente es una respuesta jurídica, no es solamente una respuesta desde el derecho, sino que la victimización es generalmente o usualmente un drama social, y por consiguiente ahí convergen o concurren, miren ustedes, la economía. El problema de la víctima lo estudia también la política, lo estudia también la historia y la antropología, lo estudia también el mundo del derecho, etcétera, porque es un saber interdisciplinario. El segundo aspecto o factor que replantea el interés de la víctima es la psicología social. La psicología social, de la que provienen, por ejemplo, los nombres como sobreviviente, luchadora, es importantísima porque en los procesos de recuperación, digamos, de las agresiones de las cuales son objeto las mujeres, el elemento de la psicología social es clave.
es clave, porque si las heridas son colectivas, la medicina o la sanación debe ser social. En otras palabras, cuando es la mujer como volumen demográfico, y no lo olviden, el 52.7% dentro del conjunto demográfico salvadoreño lo representa la mujer. No es un sector, es la mayoría de la sociedad. En ese sentido, la psicología tiene que ver también con una ciencia que auxilia en la recuperación, rehabilitación, por ejemplo, de las agresiones de las cuales son objeto niñas, adolescentes o mujeres adultas. Las encuestas de victimización es el tercer aspecto. ¿Y por qué es importante el tercer aspecto? Fíjense ustedes que en las encuestas de victimización podemos saber nosotros qué día, probablemente, en qué hora, probablemente, y qué persona de qué rango etario va a ser objeto de victimización. Ya sabemos entonces que entre los 5 y 6 principales, por ejemplo, parques públicos de San Salvador, entre 5 y 8 de la noche, un joven entre 14 y 25 años será asaltado por robarle su celular. Ya hay perfiles entonces y esos derivan de las encuestas de victimización. Tenemos ya tendencias a días, horas, por ejemplo, los factores endógenos y exógenos están vinculados a esto, de saber que hay ciertas victimizaciones, por ejemplo, de ciertos ilícitos muy cercanos a los días de pago. Pero también el tema de la BCM, también podemos nosotros encontrar ciertas condiciones en las cuales se puede entender el fenómeno, porque tenemos que hacer reconstrucciones incluso hasta materiales. Las encuestas de victimización entonces para la construcción de, ojo, de perfiles, pero cuidado con los perfiles, porque los perfiles clásicos atribuyen solamente ciertas características a ciertos sujetos como los responsables de violencia en sus 7 modalidades que nos dice la ley. Pero todos y todas, ojo, tenemos características y podemos ser agresores. Y les voy a llamar la atención en un dato estadístico. Cerca del 70%, según el observatorio, miren qué interesante, de Ormuza, cerca de un 70% de los agresores sexuales provienen del entorno inmediato de la víctima. O sea, 7 de cada 10. En esa línea, entonces, es importante que entendamos lo clave que resulta la estadística, las encuestas de victimización, que es otra disciplina, entonces, que se asocia a ese saber victimológico. Ya no solo la política, aunque la política es clave, porque las relaciones, las experiencias de victimización expresan relaciones desiguales de poder, por eso la perspectiva política es clave. En esa línea entonces las encuestas de victimización ayudan, entonces he dicho, sobre todo a construir perfiles en el entendido que los perfiles son cada vez cambiantes y dinámicos. La cobertura mediática tiene que ver con el hecho de que después de que los medios de comunicación, ya sea impresos, televisivos, radiales y ahora también los electrónicos, se dan cuenta que el tema de la victimización puede registrarles beneficios, entonces se ocupan del tema de la víctima. Pero la víctima no era interesante. Por eso las películas, y no me dejarán mentir, las películas, por ejemplo, se le hacen al victimario. Se le hacen a Hitler, no se le hacía a los gitanos homosexuales testigos de Jehová, excepto la victimización judía, el holocausto. Pero ese es un punto aparte, porque también tiene un sentido de clase. En esa línea, entonces, no olvidemos nosotros que el aspecto de la cobertura mediática es vital. La cobertura mediática, sobre todo ahora en el mundo de la posmodernidad, es clave porque las redes han exacerbado o alimentado el interés en las víctimas. Y concluyo el quinto factor. El quinto factor es el movimiento feminista. Ustedes sabrán que a lo largo del siglo XX, que es el gran siglo de los derechos humanos, a lo largo del siglo XX se registran unas experiencias sociohistóricas que son marcantes, que es decir, que reflejan, digamos, un antes y un después en ciertos temas que tienen que ver con los derechos de la mujer. En esa línea, por ejemplo, 1955, cuando Rosa Parks se niega a darle su asiento
a una persona blanca en una unidad de transporte público en el sur de los Estados Unidos, en Alabama, y es castigada, no solamente ella, sino quienes les apoyan, porque las leyes de segregación racial obligaban a que tenían que irse a la parte trasera de las unidades de transporte público y darle suceder el asiento a personas blancas. Bueno, 1955 se da toda una lucha reivindicativa que hace que se deroguen esas leyes. ¿Por qué? Porque el movimiento, digamos, afroamericano, con una fortaleza, y recuerden que posteriormente vendrá el pensamiento, por ejemplo, del reverendo Luther King y de otros defensores de los derechos de la mujer, que hacen que se tome conciencia. El movimiento feminista entonces lo pueden ustedes situar en diversos momentos. 1955 creo que es un momento importante. De ahí la década también de los 60, que es un momento también donde van surgiendo planteamientos reivindicativos en relación a diversos derechos de la mujer. Aquí cito un momento interesante, que es el de las diversas cumbres. En 1975 se realiza un encuentro en Ciudad de México, que es la Conferencia Internacional sobre Demografía y Mujer. 1975, hace 45 años. Pero en 1980 también ya se van dando también en el proceso y en el marco de las Naciones Unidas diversos encuentros. Se dan encuentros como por ejemplo en Copenhague. Se da también la estrategia para el adelanto de la mujer en Nairobi, Kenia. Se dan por ejemplo Beijing, y de ahí Beijing más 10, más 15, etc. En otras palabras, todo este movimiento feminista se va consolidando y es sin duda alguna el factor clave para explicar cómo se ha ido desarrollando y adelantando la reivindicación de la mujer, cómo se ha cobrado conciencia pública nacional e internacionalmente que no se puede construir un modelo de sociedad que sea justo, que sea democrático, pero sobre todo que sea funcional y humano, si los legítimos derechos de las mujeres, que no son un sector, que son una mayoría, son debidamente considerados. Esta relación entonces, haciendo una especie en este momento de, sobre todo de fortalecimiento y de consolidación de algunos aspectos tratados, yo quiero a manera de síntesis decirles en este punto dos o tres cosas. Uno, ha habido un desinterés en diversas áreas del saber, no solamente en el mundo jurídico, ni de la psicología, ni de la política, ni tampoco solamente en la criminología, un desinterés histórico hacia el tema de la victimología. Ha sido una constante histórica. Pero la víctima, a partir de la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento de las Naciones Unidas en 1945, el 26 de junio, y con una serie de acontecimientos, entonces van surgiendo en el marco de Naciones Unidas, claro, posteriormente, algunos como por ejemplo ONU Mujeres, que es ahora un referente dentro del sistema universal que promueve lo que yo considero son tres tareas fundamentales para lograr la igualdad o paridad de género. Por un lado, se busca lograr la autonomía financiera de la mujer. Por otro lado, se promueve su participación política y por otro se lucha para erradicar la violencia en su contra. Son tres tareas que son metas y que son como tres propósitos que también informan al quehacer del sistema de Naciones Unidas. He dicho también que ese desinterés histórico se ha dado no recientemente, sino desde siempre. Yo solamente menciono en la cinematografía siempre el ejemplo de una película que quizás no todos y todas recordarán, pero que es importante tener en cuenta que en El silencio de los inocentes, cuando uno pregunta el nombre de las secuelas, cuando uno pregunta el nombre del actor y cuando uno pregunta el nombre del personaje, rápidamente me responden, o quizás no rápidamente, pero muchas veces me lo responden. ¿Quién es el actor? ¿Cuál es el nombre del personaje y cuál es el nombre de la película? Pero cuando pregunto el nombre de una víctima, ya cuesta.
¿Por qué? Y aquí algo que yo quiero que ustedes anoten también y que ustedes comprendan. Ojo, en el olvido y relego de la victimización contra la mujer concurren factores sociohistóricos, aspectos culturales e incluso tradiciones religiosas. Esa visión entonces, no solo despectiva, sino que esa descalificación histórica contra la mujer ha sido el fruto de las influencias sociohistóricas de orden cultural y particularmente religioso. Y la idea entonces también que el positivismo también excluyó la perspectiva de la mujer, y aquí están los hitos históricos, los parteaguas o puntos de inflexión que he considerado yo importantes reafirmarles en esta síntesis. Primero, decía yo que posterior a la Segunda Guerra Mundial y con el surgimiento del sistema de las Naciones Unidas, también casi paralelamente en 1947 se da lo que es la conferencia inauguratoria. Benjamin Mendelssohn es un destacado profesional judío que es inclusive a quien se le atribuye la denominación de victimología. Pero hay un compañero, otro pionero, que es Hans von Henting, que en esa obra, El criminal y su víctima, se dedica también a examinar el tema de la victimización. El 73 lo mencionaba como importante porque se da, ojo, la definición de lo que es victimología, el estudio científico de las víctimas. Y el 85 porque resulta clave, porque es el momento en el que el 29 de noviembre se dicta por la Asamblea General de Naciones Unidas lo que es la Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas del delito y los abusos de poder. Yo quisiera en este momento que ustedes reflexionen sobre qué normativa, ahí mismo donde están, sobre qué normativa interna, es decir, perteneciente al ordenamiento jurídico interno, debería adecuarse a lo que es la normativa referencial en el derecho internacional, como lo es esta. Si ustedes notan entonces, la construcción de un saber victimológico, que es uno de los 5 factores que concurren para explicar el interés o redescubrimiento en el tema victimológico, ha sido un proceso, una acumulación de experiencias. Y yo destaco estos 4 hitos, pero estimo que también internamente, es decir, en el plano nacional, se han dado también aspectos a veces negativos, a veces experiencias dolorosas, porque la victimización generalmente es un drama, y se han dado también marcos históricos propios. En la idea de la victimología, yo en ese sentido quisiera mencionar que la Constitución de la República no tiene, digamos, un enfoque victimológico. Desafortunadamente, la perspectiva que se introduce en el articulado es una perspectiva sobre todo patriarcal hegemónica, porque es sobre todo hecha por y para hombres. Recuerden el contexto en el que se emite en 1983, en un contexto de conflicto armado. Y por consiguiente la visión constitucional es una visión extremadamente no solo limitada, sino más bien deforme, porque excluye los legítimos derechos de mujeres en el tema de derechos, de participación política, etc. He mencionado también que, por ejemplo, la ley de la Procuraduría, que es un derivado de los acuerdos de paz del 92, es una normativa que debería ser objeto y también adecuarla más a reconocer los derechos en favor de esa mayoría social. En el caso de la niña, el ISNA y el COGNA, y creo que habría necesidad de hacer un replanteamiento en este momento del Instituto de ITEMO. Creo que es la institución que vanguardiza, que es la institución referencial en el tema, y por consiguiente creo que habría que hacer años después de su creación, una revisión de su mandato. La LIE y la LEI son 2 normas que son, ojo, conquistas. No fue el poder de los hombres, no fue el hombre cuya voluntad o de concesión generosa y gratuita dictó esas leyes. Fue el resultado de una movilización social unitaria y organizada de las mujeres las que permitió contar con esos cuerpos normativos. La ley penitenciaria debe reconocer también la diferencia que existe entre la privación de libertad del hombre y la mujer. Muchas veces cuando la mujer es objeto de una privación de libertad, el grupo familiar, ojo,
se afecta de manera distinta a cuando el privado de libertad es el hombre. La ley de equiparación de oportunidades, que es una ley que ahora está entrando en vigencia, ya no se llama así, sino que tiene un sentido más de inclusión. Y las leyes también que tienen que ver con los ilícitos y las de instituciones como las 2 o 3 mencionadas ahí. Yo quisiera ir cerrando en esta parte, solo señalando entonces algunas ideas. Les debería haber quedado claro a ustedes que el estudio científico de la víctima es la victimología y que la victimología es uno de los 5 factores explicativos del replanteamiento en el tema de la víctima. Son las disciplinas penal, procesal penal, criminología, psicología social, etcétera, las que se olvidaron de la víctima. Y de esa exclusión y olvido aparece entonces un estudio ya sistemático interdisciplinario. Esto también es importante, como lo dice Dadrian, que se concentre no solamente en el individuo, sino también en la macrovictimización, es decir, en los colectivos, las minorías, he dicho, o en casos de masacres, por ejemplo. Es una ciencia multidisciplinaria, o más bien incluso interdisciplinaria, porque concurre cada quien de las disciplinas con su aspecto específico. Me gustaría que, a manera de ir cerrando, les quede entonces la idea de que el derecho victimológico, como lo define esta importante victimóloga argentina, es un conjunto de principios, un conjunto de valores y normas, procedimientos jurídicos a nivel primero nacional, nacional e internacional, que tienden a requerir, posibilitar y controlar prerrogativas y pretensiones de las víctimas de delito. Yo no quiero que les quede a ustedes la idea de que solamente se habla de víctima, digamos, mujer, en el caso de violencia, en cualquiera de sus expresiones o modalidades, sino que hay una cantidad de modalidades de víctimas. Entonces, niños, niñas, adolescentes, pueblos originarios, también podemos ver a personas en situación de pobreza, a personas en situación de ser migrantes o en personas que son senescentes, que es el término técnico correcto, etcétera, que están en la condición de victimización. Pero ya no llamamos tanto víctimas, sino que en nuestros estudios e informes podemos designarlas también como sobrevivientes, luchadoras, como personas resilientes. Y enfaticemos lo importante que es lo que puede, ojo, abonar o aportar la víctima en su recuperación o rehabilitación. No nos enfaticemos en lo contrario. No hablemos en lugar de las víctimas. Ayudémosles a que ellas pronuncien su propia palabra. Por eso ese concepto de víctima que está ahí está recogido en lo que yo he definido como la normativa más importante del sistema de Naciones Unidas. Esa normativa es un instrumento declarativo porque no se ha logrado construir consenso internacional para contar con un tratado. Pero esta, mientras no existe un tratado, es la norma que más deberíamos conocer, porque de ahí se derivan los estándares de toda la normativa que tiene que ver con las diversas modalidades de víctimas. Recuerden eso, esta es la normativa que hay que manejar. Y en otro sentido, yo quisiera que víctima entonces lo tomemos como no un destino indefectible, no como una especie de precio a pagar, sino que la veamos como una persona que se le ha infligido de manera injusta un daño, un agravio, y que ese agravio puede ser tangible o intangible, es decir, material o inmaterial, que puede ser moral o físico. No olvidemos, a veces el daño mayor es el daño moral, el daño que no se mira, porque le supone una lesión incluso que se dificulta su tratamiento. Hay otros conceptos de víctima, yo estaría cerrando aquí prácticamente, pero la idea está ahí reiterada, es el sufrimiento injusto. Imagínense ustedes una persona que por agredir, como lo decía en el ejemplo al principio, por agredir experimenta, digamos, una lesión, no la convierte en víctima, sino que sigue siendo perpetrador, victimario, agresor u ofensor, que resultó afectado, pero no de manera injusta. Por eso Stanciu emite esta opinión sobre la base de
la idea de lo injusto. Y también está en la última, en Cabanelas. La idea es que es un ataque injusto. Voy a cerrar con esto y muy rápidamente. Cuando hablamos nosotros en el tema de la victimización, hablamos de la victimización en términos amplios, pero lo importante es que dentro de la doctrina victimológica sepamos identificar y reconocer que ciertos sujetos, ahí tenemos nosotros en pantalla, ciertos sujetos muestran ciertos signos o características que la sitúan en un plano especial. Son lo que en teoría victimológica y también en teoría de derechos humanos se determinan o definen como en condición de vulnerabilidad. La palabra vulnerable sola es peyorativa y estigmatizante. Vulnerable es incorrecto utilizarlo porque lo que se dice es en condición de vulnerabilidad. Y como lo van a ver adelante, ¿por qué? Bueno, la víctima, el sobreviviente, luchador o persona resiliente puede ser objeto de victimización en dos dimensiones. Primero que nada, en una dimensión individual, es decir, directamente la persona. Ya sabemos que puede haber una perspectiva amplia o extensiva de la víctima. Pero interesante es, por ejemplo, en el caso de la víctima colectiva, que ahí pueden ser, digamos, personas, grupos de personas las que sean afectadas. Les pongo un ejemplo. La niña que mira cuando el compañero de vida agrede a su madre, agrede a su pareja, ojo, la niña también desarrolla sentimientos de temor. ¿Mm? Por consiguiente, no veamos a la víctima solo en sentido individual, sino, ya dije, en sentido amplio. Pero también, ya lo dije, se puede atacar no solo a una persona, sino que también a un grupo de personas. Por eso se dice que la victimización es de tipo individual como colectivo, y es macro y micro victimización. Cuando a una mujer, por ejemplo, se le ataca, cuando una mujer se sitúa en el plano o condición de vulnerabilidad, las razones por las cuales puede estar situada en este plano es por dos razones. Las motivaciones son de orden natural, es decir, biológico, y muy propias del sujeto. Por ejemplo, una persona, una mujer con alguna forma de discapacidad de las que determina la ley. En esa línea, entonces, la causa por la cual una persona puede ser etiquetada o categorizada en condición de vulnerabilidad es una condición de orden natural. Pero igualmente, cuando esa persona, fíjense ustedes, puede ser objeto o estar en una condición de vulnerabilidad, a lo mejor no es por un aspecto o factor propio del sujeto, sino que es derivado de su entorno. En ese sentido, entonces se llamará causa social. Las causas sociales tienen que ver con la vida social. La causa social tiene que ver con la estructura, cómo se organiza la sociedad. Pero lo interesante es que a veces los aspectos de orden social se combinan con los de orden biológico o natural. Entonces, esto no lo miren aislado. Igualmente no miren a un individuo y a un colectivo, cada quien por su lado. A veces se combinan. Por ejemplo, personas que hacen parte de la orientación sexual, identidad o expresión de género son atacadas individualmente, pero por lo que representan, al igual que la mujer. ¿Por qué? Porque son crímenes de odio. En esa línea, entonces, individual y colectiva están asociadas, como están asociadas también las causas que pueden ser naturales o que pueden ser sociales. Pero lo interesante, y a qué quiero llevarles y llevarlas, es que cuando un sujeto en estos planos y por estos motivos es categorizado en condición de vulnerabilidad, se hace acreedor a una situación de indefensión y a una situación de victimización. Indefensión, ¿por qué? Porque recuerden que se sitúa muchas veces de manera social o natural la persona en condición de vulnerabilidad en un plano en el cual está frente a un poder. Por lo tanto, la indefensión tiene que ver con la desigualdad. El derecho victimológico no es solo un derecho protectivo, el derecho victimológico es un derecho compensador, porque ya van a ver ustedes, en las diferentes áreas de la vida social
actuamos en un plano de desigualdad. Eso lo dejo para más adelante. Pero lo interesante entonces, la víctima es individual y colectiva, o ambas. La víctima es por motivos naturales o motivos sociales, o ambos. Y se sitúa en un plano que es propicio a la indefensión y que es proclive a la victimización. La victimización, en teoría victimológica, nos dice que la victimización puede ser de tres tipos. Una victimización de tipo primario, secundario o terciario. También esto lo voy a desarrollar dentro de unos minutos porque lo que quiero es que ustedes se lleven la imagen y que retengan esta imagen. Cuando una persona de este tipo, por estas razones, genera estos efectos, esa persona también, o grupo de personas, se hace acreedora, miren ustedes, a también dos beneficios: a la dispensación de un trato legal o jurídico especial, diferenciado, y también a la asignación de un trato social especial o diferenciado. Aquí estamos rompiendo entonces con la idea de la igualdad mecánica, con la idea de la igualdad positivista, con la idea de que la igualdad es que todos en el suelo o todos en la cama. No, una niña no tendría que estar en el suelo, jamás. Por eso importante es que lo entiendan ustedes. Se trata como igual a los iguales, porque cuando se trata como igual a quienes no lo son, lo que hace es profundizarle su desventaja.